El invencible verano de Liliana. Cristina Rivera Garza. Capítulo 10. Nuestra hija. Hilda Garza Bermea. Liliana venía atravesada. En lugar de que el feto se acomodara con la cabeza hacia abajo preparándose para el nacimiento, ella se colocó de posición horizontal. Vivíamos en Monterrey entonces, de la beca que el TEC de Monterrey le había otorgado a tu papá. Apenas si nos alcanzaba para rentar un cuartito de vecindad, Así que la sola idea de que el parto requeriría de cuidados especiales nos preocupaba. Un doctor muy bondadoso, al tanto de nuestras dificultades como inmigrantes en la ciudad, optó por un método más natural. Con sus propias manos fue acomodando a Lily de cabeza dentro de mi vientre, y cuando al fin lo logró, colocó 2 toallas enrolladas uno al lado del otro de mi abdomen, para evitar que se volviera a atravesar. El doctor me vendó. Así pasé los últimos meses del embarazo, con una toalla de cada lado del estómago y completamente vendada desde el torso hasta la parte baja de la cadera durante la canícula húmeda de Monterrey. Imagínate eso. Antonio Rivera Peña. Me perdí tu nacimiento porque andaba en la clase de la preparatoria en Matamoros, pero sí pude estar para el nombramiento de Lili en Monterrey. No me dejaron entrar a la sala del parto para presenciarlo todo, pero él fue el primero que constató que las dos estaban bien después de todo el esfuerzo. Pudimos haberle puesto el nombre de una de sus abuelas, pero ni tu mamá ni yo sugerimos el nombre de Emilia o el de Petra para nuestra segunda hija. Liliana fue única desde el inicio, un nombre que nadie había usado en la familia, una experiencia radicalmente nueva. Dice tu mamá que ella eligió el nombre de Liliana porque en esos días Carlos Dico puso de moda una canción que le dedicaba a su tercera o cuarta hija cuyo nombre era precisamente Liliana. Yo creo que yo lo elegí, pero no podría decir por qué me gustaba tanto. A lo mejor es lo mismo. Tu carita, cuando duerme, tiene la dulzura de los ángeles del cielo, Liliana, mi amor. Eso decía la canción, y todavía me acuerdo de toda la letra. Lili estuvo muy apegada a tu mamá desde chiquita, a diferencia tuya, que siempre fuiste flaquita. Liliana pronto se convirtió en una bebé rechoncha y sonrosada. Pero eso no le pesaba a Hilda, que la cargaba con ella a todos lados. Liliana, que se chupaba el dedo de la mano izquierda, se acomodaba en los brazos de tu mamá y empezaba a jalarle el arete con la mano derecha. Lo hizo tan consistentemente y por tanto tiempo que terminó por partirle el lóbulo en 2. Hilda Garza Bermea. No debía irle a espiarla ni mucho menos manejarla alrededor de los patios traseros del kinder donde la habíamos inscrito. Pero fui y di de vueltas como en el coche alrededor de la escuelita, pasando muy lentamente por los patios traseros, donde supuse que se encontraría. Lili me vio y empezó a llorar. Yo no me pude aguantar y entré por ella para llevarla de regreso a casa. Así terminó su carrera como estudiante de kinder en Delicias, Chihuahua. Antonio Rivera Peña. ¿Quién se comió una sandía entera? Solía preguntarle eso y acariciarle la barriga al mismo tiempo. Era una señal para echarnos a reír. Un juego entre los dos. Le decía gorda o gordita. Luego, conforme pasaron los años, Lili me pidió que ya no le dijera eso. Se ruborizaba. Esa niña espingada, que ya empezaba a nadar en el equipo local, no le gustaba recordar que había sido una niña regordeta. Hilda Garza Bermea. Siempre fue tan buena, tan noble. Lo digo sin exageración. Desde niña fue así. Se quitaba el bocado de la boca para dárselo a quien lo necesitaba. Nunca soportó ver el dolor de los demás sin hacer algo al respecto. No quiero que te sientas mal, pero tú nunca fuiste así. Acuérdate de sus cuadernos, todos tan pulcros, el arreglo de su cuarto, la manera en que cuidaba su ropa, sus muñecas y a sí misma. A diferencia tuya, Lili siempre fue muy puntual, lo que sufrió cuando lo llevamos a la escuela al mismo tiempo, y para colmo, llevándote primero a ti a la preparatoria antes de dejarla a ella en la primaria. Malísima idea, qué injusticia. Creo que de esa experiencia desarrolló un estrés que terminó provocándole dolores en el estómago, una colitis infantil. Antonio Rivera Peña. Cuando ya creció y pudo moverse en la cocina, no tenía empacho para prepararme un café. Para mi papá, me decía colocando con mucho cuidado la taza humeante sobre la mesa. Ninguna otra hija había hecho eso por mí antes. Ninguna lo hizo después. Hilda Garza Bermea. Poco a poco me fui dando cuenta de que se hicieron novios. Liliana no me lo anunció, sino que más bien empezamos a notar que la venía a buscar muy seguido. Traía su bicicleta de carreras a veces y otras venía en su carro. Llevaba y traía a Lili mucho.
La llevaba donde tuviera que ir, e iba por ella también. Yo me sentía segura por eso. Era un buen signo que se preocupaba por ella, que estuviera tan al pendiente de sus necesidades. Aún así, nunca entró en la casa. Nunca fue su novio formal. Para nosotros era nada más un pretendiente muy enamorado. Rivera Peña. Cuando me fui, y cómo me arrepiento de tanto viaje, ¿para qué me sirvió todo eso a fin de cuentas? Sus cartas me mantenían vivo. A diferencia tuya, que me mandabas alguna carta de vez en cuando, Lily nunca dejó de escribir. No importaba si tenía exámenes o andaba de vacaciones, si estaba en alguna competencia o hacía frío. Me contaba de todo en esas páginas, sus andanzas, sus preguntas. A veces hasta se quejaba de su mamá o de alguna amiga. Pero eran en realidad cartas felices, cartas muy íntimas, cartas de querer estar cerca. Cuando me fui a hacer ese doctorado fuera de tiempo, esa cosa que siempre había perseguido y que ahora, todos estos años después, parece tan poco, es tan poco, sus cartas se convirtieron en mi mejor reloj. Hilda Garza Bermea. Pero cómo la hizo sufrir en la prepa. No recuerdo cuándo rompieron por primera vez, o si fue la primera vez, pero Lily lloró mucho. La encontré en el parque de atrás de la casa. Yo estaba haciendo algo de ejercicio cuando la vi aproximarse con sus zancadas tan grandes por la calle. Venía muy contrariada, con el rostro mirando hacia el asfalto, llorando. Fui instintivamente hacia ella y la abracé. Llorar no es la palabra que busco, gimotear tal vez. Sus sollozos no la dejaban ni enunciar palabra, y a mí me partieron el corazón. No alcanzaba a entender por qué las cosas tenían que ser así. Me pedía consejo y yo, creyendo que era una de esos romances de niña que pasaría pronto, le decía que no se obsesionara, que el mundo no se iba a acabar por eso, que no tardaría en llegar en su vida otro amor, tal vez el amor verdadero. Antonio Rivera Peña. Nunca me voy a arrepentir lo suficiente por haberme ido ese tiempo, esos meses. Hilda Garza Bermea. Una vez necesité llevar al aeropuerto a una hermana que había venido de visita mientras tu papá estaba en Suecia. Liliana le pidió el favor a Ángel y él, muy correcto, nos apoyó con eso. Esa fue la primera vez que puso pie en la casa y se le veía raro, como intimidado. Liliana estaba contenta porque ese muchacho, al que en realidad veníamos como menos, se había elevado un poco ante nuestros ojos. Tal vez por eso, cuando tu papá no estaba aquí y Lilia me pedía permiso para ir con él al cine o para salir a pasear en bicicleta, no se lo negaba. Luego nos dimos cuenta que iba por allá seguido a la universidad y la traía a la casa. Siempre le tuvimos bastante respeto a esa Ciudad de México, con esa reputación de metrópolis, brava y apresurada. Y Liliana, tan jovencita, tan confiada, me tranquilizaba saber que no venía en el autobús. Antonio Rivera Peña. Confronté a Ángel varias veces. Una de las que más me acuerdo tuvo que ver con el hecho de que venía a verla a la casa en fachas. Liliana ya estaba en la universidad y para nosotros era un lujo tenerla en casa. Tu mamá cocinaba algo especial, nos ponía de muy buen humor tenerla de regreso aunque fuera unas cuantas horas. Ese día no lo pude evitar. A través de la ventana vi que él estaba ahí sobre la banqueta, a un lado del césped del jardín, con su short de ciclista, una camisa sucia y todo desgarbado. Salí de inmediato y le dije que esa no era manera de visitar a una novia. Le dije que cuando yo era joven me ponía mis mejores trapos para ir a ver a Hilda. Una camisa limpia, los zapatos boleados, el cabello limpio. También le dije que si quería seguir visitando a Liliana en la casa, tenía que mostrar más respeto por ella, que era su novia, y por nosotros en general. El tipo se sulfuró de inmediato, y yo, que también tengo la mecha corta, iba a empezar a gritarle. Liliana, que estaba entre los dos, intervino pronto para calmarnos. Yo me metí a la casa muy enfurruñado, y Lili vino tras de mí. Me dijo que hablará con él y que no se volvería a repetir. Me aseguró que tenía todo bajo control, y me pidió también que no me metiera en su vida así, de lleno, que ella sabía cómo manejar esas cosas. Luego me dijo que me quería mucho. Entonces no puse mucha atención a lo que verdaderamente me estaba diciendo, pero después tuve que darme cuenta de que la tenía amenazada, que todo lo que hacía Liliana respecto a ese individuo estaba marcado por la amenaza de hacernos daño también a nosotros. Yo a Liliana le di mucha libertad, como a ti. Siempre he creído en la libertad, porque solo en libertad podemos conocer de qué estamos hechos. La libertad no es el problema son los hombres. Hilda Garza Bermea. ¿Y dónde está papá?, me preguntaba muy seguido, tan pronto como llegaba a la casa. ¿Está bien, papá? Lo buscaba en los cuartos de la casa, y si no lo encontraba, me veía con preocupación. Tu papá está bien, Lili, no te preocupes. Anda comprando pan.
o ahí se quedó más rato en el campo, o no tarda en llegar. Solo respiraba con alivio cuando lo veía cruzar en la puerta de la casa. Antonio Rivera Peña. No puedo decirte qué sentí cuando regresamos del viaje y nos enteramos que la habíamos perdido ya, que estaba enterrada. No puedo decírmelo ni siquiera a mí. No me preguntes eso. Hilda Garza Bermea. Un día, desesperada porque no teníamos noticia alguna de la policía, le pedí a doña Benita, la mujer que me ayudaba con el aseo de la casa, que fuera a la casa de esa familia. Sabíamos que el asesino había huido, pero yo tenía mis sospechas. Fraguamos un plan pronto. Doña Benita les diría que planchaba ajeno y que andaba buscando trabajo de manera urgente porque tenía un hijo enfermo. La estratagema era descabellada, es cierto, pero terminó funcionando. Estuve en esa casa toda una mañana, planchando y observando a su alrededor. Si usted viera eso, doña Hilda, me dijo toda contrariada al regresar. Es una casa de locos. La gente entra y sale de ahí a los gritos en completo desorden. Ni pude contar bien cuántos eran. Algunos jóvenes, otros no tanto, muchos hombres, algunas mujeres. Todos se tratan de pura majadería. Hijo de tu puta madre, pendejo, tú cabrón. Pero ese muchacho que usted dice, ese no lo vi ahí. Hilda Garza Bermea. Lo intentamos todo. Otro día nos llegó el chisme de que una antigua novia de Ángel estudiaba Ciencias de la Comunicación en la UAM. Y hasta allá fuimos. No tuvimos que pensarlo dos veces. Tú me acompañaste, ¿te acuerdas? Manejamos a toda prisa hasta la universidad y una vez ahí preguntamos por los salones de la carrera que había aceptado Ángel como estudiante apenas un año antes. No recuerdo su nombre, pero su imagen persiste en mi memoria. Una muchacha delgada, bonita, de cabellos ondulados y los ojos llenos de miedo. «¿Tú sabes dónde está?», le grité, demandando una respuesta. «Te exijo que me digas dónde está ese cobarde», insistí. Estábamos en la puerta de un salón con la mirada de todo el mundo sobre nosotras mientras yo gritaba con toda la fuerza de mis pulmones. «Tal vez sí. Por favor, te lo imploro que me digas a dónde se fue, dónde se esconde», le pedí al final. Antes de darme por vencida. Te lo pide el corazón de una madre. Antonio Rivera Peña. No me preguntes, por favor. No puedo repetirlas. Las palabras que utilizaron los de la Procuraduría ensucian la vida de nuestra hija. Capítulo final. Cloro. Volví a nadar otra vez cuando, después de haber vivido 5 años en México, regresé a San Diego en el verano de 2008. No había entrenado en una alberca desde hacía unos 27 años, justo antes de entrar a la universidad. Más por falta de instalaciones deportivas que por decisión propia. La natación y sus albercas fueron desapareciendo de mi vida conforme entraron los libros, las discusiones políticas, las prácticas de campo y el activismo. Las albercas se fueron a medida que llegó la escritura. Cuando me inscribí en la YMCA de San Diego, empezaba a utilizar el equipo para hacer cardio, tal vez algunas pesas, pero sobre todo me interesó que tuviera sauna. No reparé en la alberca sino tiempo más tarde, y luego me llevó todavía más tiempo hacerme de todo el equipo. El traje de baño, los gogles, la gorra. La primera vez que me metí al agua nadé apenas unos 200 metros, pero salí exhausta. El agua además se sentía extraña, dura, compacta, como si estuviera nadando en un carril que iba de subida. Resultaba claro que mi condición física era deplorable, pero el desgaste fue tan grande, también tan inexplicable, que mejor me concentré en los ejercicios de piso. A veces, si me daba tiempo, corrí un poco en la pista, pero mientras visité el gimnasio, le saqué la vuelta a la alberca. En otoño de 2012, pasé un semestre de sabático en la Universidad de Poitiers. Decidí sacar a mi hijo de la secundaria donde estudiaba y me lo llevé conmigo en un viaje de que iniciaba en Francia y terminaba con el semestre de primavera en Oaxaca. Nos hospedamos en un departamento universitario que quedaba cerca del liceo en el que había inscrito a Matías, y bastante lejos de la oficina que me había asignado en la Facultad de Estudios de Literatura Latinoamericana. En lugar de ir hasta allá todos los días aduciendo una cosa u otra, opté por quedarme en casa a escribir durante las mañanas. Mi anfitriona de la universidad, Cecil Quintana, me llamó por teléfono una tarde de finales de septiembre. Estaba preocupada porque tenía tiempo de no verme y proponía que nos reuniéramos en la alberca donde ella practicaba natación. Me gustaba nadar. Pasó por mí al departamento y después de facilitarme un traje de baño y de adquirir los gogles y gorro en una maquinita del mismo sitio, cruzamos los vestidores y las regaderas antes de pasar por un estrecho pasadizo donde toallas de distintos colores colgaban en ganchos estilados.
Había muchos nadadores a esa hora. Un equipo de principiantes entrenaba en el extremo angosto del rectángulo de la alberca y otro, de nadadores más avanzados, lo hacía a lo largo del costado derecho. La lógica me decía que tenían que chocar continuamente unos contra otros, pero la realidad era que nadaban de tal manera que los entrenamientos continuaban sin alteración alguna. A los visitantes nos tocaba nadar en el costado izquierdo. Usualmente, ¿cuántos metros nadas?, me preguntó Cecil. Hace siglos que no nado. Yo hago 3000 casi siempre, dijo como si nada. No te preocupes, te espero en las gradas y salgo antes. Si hubiera nadado sola, como lo había hecho en San Diego, seguramente había desistido igual. Pronto se me alteró la respiración, y en lugar de avanzar a brazadas rítmicas, mi cuerpo se crispó bajo el agua, produciendo una serie de movimientos torpes y deslúcidos. Hubo un momento en que tragué agua, y pensé que si no hacía algo iba a ahogarme. Si no hubiera sido porque Cecil nadaba acompasadamente, pasándome el lado una y otra vez en completo control de sí misma, me habría salido del agua de inmediato. Esa tarde nadé apenas 300 metros, pero ya bajo la regadera esa distancia se sentía como una verdadera hazaña. Estaba cansada y estaba también extrañamente contenta. Delirante incluso. Una alegría inmediata recorría los músculos sin pasar por la cabeza. Cuando Cecil sugirió que comprara boletos para venir cada semana como ella durante el otoño, decidí que lo haría. Esa noche, cuando regresé a casa, tuve que pedirle a Matías que me ayudara a sacarme la camiseta por encima de la cabeza porque no podía levantar los brazos. Nos echamos a reír mientras hacía unos desfiguros enormes para facilitarme la tarea. Tal como había prometido a Cecil, nadé cada semana desde ese entonces, a veces una vez y a veces 3. Ella pasaba por mí, platicábamos en el camino, y después nos zambullíamos en la alberca para nadar en esos carriles demenciales donde nadie, de manera por demás milagrosa, chocaba contra nadie. Mi condición física mejoró rápidamente y poco a poco, mientras volvía a poner atención en mi brazada y en mi patada, me di cuenta de que nadar era algo que sabía hacer bien. Recordé lo orgullosa que había estado de mi estilo, el brazo al vuelo, el cuello virando de izquierda a derecha, la respiración rítmica y uniforme. Debió haber sido en noviembre, o en todo caso, cuando ya el clima afuera estaba frío, y el agua tibia de la alberca despedía un vaho entre espectral y tenebroso en las últimas horas del atardecer, que salí súbitamente del agua. Iba a ir hacia los vestidores, pero no alcancé a llegar. Sin decisión personal de por medio, me quedé sentada sobre las gradas de madera, con los gogles y el gorro en la mano. Estaba quieta y despavorida, chorreando agua por todos lados. La respiración alterada. Me quedé observando a los nadadores que iban y venían, y de repente, sin ningún aviso de por medio, me eché a llorar. No hice ruido, y las lágrimas se confundieron fácilmente entre el agua, pero aún así me cubrí la boca. Su nombre me atravesó los labios sin darme tiempo de pensarlo. Dije Liliana, y entonces lo oí. Me quedé paralizado un rato. El olor a cloro, que inundaba el lugar, se introdujo de súbito en las narinas y me llenó por dentro. Esto es algo que yo siempre hice contigo, dice, y oí eso que dije. Desorientada, sin saber qué hacer, me zambullí de nueva cuenta en el agua en lugar de ir a los vestidores. Toqué el piso con los pies y con ellos me impulsé con fuerza hacia la superficie. Liliana, dije al salir. Liliana Rivera Garza. Y volví a repetir su nombre bajo el agua, llenándome la boca de burbujas, mientras intentaba tocar el piso de la alberca otra vez. He dicho en numerosas ocasiones que uno nada para estar sola, pero esto es cierto únicamente a medias. A veces es necesario ir a solas, avanzar por uno mismo, al lado de nadie, para asistir a una comunión con el agua. A la cantidad de tiempo que le lleva a la sustancia dejar el océano atrás, dejar el agua atrás, se le llama tiempo de residencia. El sodio, por ejemplo, tiene un tiempo de residencia de 260 millones de años. En las albercas de Poitres logré nadar 1000 metros seguidos. Después, aproveché todas las oportunidades de zambullirme en el agua. Nadé todos los días que estuvimos en Oaxaca. Caminaba una media hora para llegar a un pequeño balneario cuyo atractivo principal era una alberca de casi 25 metros de largo y 2 trampolines de un escandaloso color naranja. El agua de la alberca, que venía del manantial de la montaña, era casi insoportablemente tan gélida. Ahí logré nadar 2000 metros al día. Nadé en la alberca de la universidad cuando regresé a San Diego, y en todas y en cada una de las albercas que quedaban cerca de los lugares donde fui a dar pláticas o impartir talleres de escritura. En lugar de preguntar por el honorario, preguntaba primero,
si había una alberca cerca del hotel o del auditorio. Un tiempo antes de convertirse en estudiante de arquitectura, en una de esas tardes en que le ganaba el aburrimiento y la flojera, Liliana se quejó de la resequedad de la piel que producía el cloro de la alberca. No dijo, aunque también era cierto, que todos esos años de entrenamiento, al menos 3 horas diarias en el agua, nos habían dañado el cabello, dándoles esa textura áspera y ese sospechoso lustre amarillo a las puntas. Tampoco mencionó que el olor de nuestros cuerpos era tan obvio, tan persistente, que con el tiempo se transformó en nuestro perfume natural. A eso olía nuestro ser entonces, a cloro. Cl en la tabla periódica de los elementos. A eso huele todavía nuestra niñez juntas. Ella continuó aquí, con nosotros. Sí, Cristina Sharpe tenía razón. Ella, como tantos otros, sigue a nuestro lado, no como una metáfora, no como una ensoñación insuficiente o varios suficientes, sino como carbono y fósforo, como sodio y también como cloro. Recuerdo su patada poderosa, la manera en que el traje de baño dejaba ver su barriga de niña antes de volverse una espigada adolescente, la marca de los gogles sobre la cara, la manera en que corríamos, vueltas fantasmas y en la noche cuando la alberca empezaba a despedir su vaho tibio. Las chanclas de hule, espido, arena, Nike. El grito que emitíamos bajo la regadera de agua fría a cuyo chorro violento nos sometíamos al terminar de bañarnos. Su vuelta de campana. La vez que descubrió el vello sobre mi pubis y me preguntó ¿y si eso voy a tener yo? La forma en que arqueaba el cuerpo para deslizarse apenas unos centímetros bajo el agua, cómo contenía la respiración, las yemas arrugadas de todos los dedos, la manera en que comparábamos nuestros tiempos después de alguna competencia, el ruido del silbato, la primera vez que la vi hacer bucitos, la risa sobre todo, los destellos del sol sobre la superficie del agua que compartíamos. Nadar era lo que hacíamos juntas. Íbamos por el mundo cada uno por su lado, pero acudíamos a la alberca para ser hermanas. Ese era el espacio de nuestra más íntima sororidad, y todavía lo es. Hace casi un año me lastimé el hombro derecho y tuvo que suspender mis visitas a la alberca. El manguito rotador, una tendinitis. En lugar de nadar, empecé a escribir este libro. Si la herida se cierra, volveré a nadar. Quiero volver a encontrarme en el agua. Quiero nadar, como siempre lo hice, al lado de mi hermana.